El alcalde de Paterna se ha reunido esta mañana con los organizadores de la Reebok Spartan Race para ultimar los detalles del gran evento deportivo que tendrá lugar el próximo sábado. En este momento estamos alrededor de los 5.500 inscritos. Esta cifra subirá un poquito más porque hasta el viernes aún se puede inscribir la gente, y en el mismo circuito, también si no me equivoco, hay posibilidad también de inscribirse. La carrera de obstáculos, considerada una de las pruebas físicas más completas del mundo, cuenta con seguidores de todas las nacionalidades y se ha celebrado en más de 60 países. Por hablaros de porcentajes, sabéis que la modalidad de sprint, hay dos modalidades, la sprint y la super. La sprint es la que tiene 5 kilómetros con 15 obstáculos, hay un 54% del censo, y la modalidad de super un 46%. Participantes de la provincia de Valencia y de esta localidad de Paterna, un 40%, y participantes nacionales, que es una cosa a destacar, un 58% con un 2% internacional, lo que quiere decir que un 60% de participantes nos están viniendo de fuera de Valencia. Por su parte, el alcalde ha querido agradecer a los organizadores el haber apostado por Paterna y ha destacado los beneficios que la carrera tendrá en el municipio. Y la verdad es que ya estamos notando los beneficios económicos. Ya han habido varios hoteles que nos han dicho que ya han colgado el cartel de que ya están llenos, y además de corredores. Por lo tanto, el impacto evidentemente ha sido directo, y el indirecto, pues con el tiempo pues también veremos cómo ha sido, ¿no? Tanto el alcalde como los organizadores han querido animar a todo el mundo a visitar la Reebok Spartan Race el próximo sábado 28 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Además del circuito, habrá un espacio para los visitantes, llamado el Festival Challenge, en la que se sucederán las actividades durante todo el día, guarderías para niños y una zona para la hostelería.